Pues yo creo que comenzamos la charla para honrar a los que muy puntualmente se han conectado, ¿no? Y no alargarlo más de lo debido. Y bueno, pues el Colegio Monterrey esta tarde hace sinergia con el colectivo NL24 para organizar esta charla que se ha titulado Un País Posible, con la presencia de Julio Madrazo, a quien le agradecemos de nuevo que esté con nosotros. Y antes de presentar a nuestro invitado, quisiera nada más dar algunos avisos. Primeramente, el día 26 de febrero, diferentes asociaciones de la sociedad civil estamos organizando una concentración para defender y dar apoyo al INE. Y esto será el día 26 a las 11 de la mañana en la Explanada de los Héroes. Tuvimos ya en meses pasados, en noviembre 13, una marcha con el mismo objetivo, la cual fue todo un éxito. Entonces los estamos invitando y exhortando que nos acompañen también este próximo 26, 11 de la mañana, en la Explanada de los Héroes. Y el día 28 de febrero, el colegio está organizando también una charla con Iván Rivas Rodríguez, quien es el secretario de Economía aquí del Estado de Nuevo León. Ojalá nos puedan acompañar también. La dinámica de la charla, Julio hablará alrededor de 20-25 minutos y después pasaremos a una sesión de preguntas y respuestas para hacer más que un monólogo, pues un diálogo. Entonces, para que haya mayor orden, les pido, por favor, que si quieren hacer uso de la palabra, podamos levantar la mano virtual aquí en las reacciones, y conforme vayan levantando su mano, bueno, es el orden con que se irán dando las participaciones. Les pido también podamos apagar los micrófonos para que no entre ruido ambiental y podamos escuchar todos, de todos. Entonces, les agradezco si pueden apagar sus micrófonos. Y bueno, ahora sí, permítanme nada más brevemente presentar a nuestro invitado. Julio Madrazo es consultor en políticas públicas y comunicación desde 1998. Fue presidente del patronato del Museo Tamayo, donde coordinó la ampliación del museo. Actualmente es fellow del Aspen Institute México. Colaboró como analista político en las administraciones de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Trabajó con el secretario general de la OEA, César Gaviria, y es socio del despacho de la calle Madrazo y Mancera. Entonces, Julio, pues bienvenido, te cedo la palabra. Adelante. Rolando, muchísimas gracias, y también quisiera agradecer a Humberto Treviño, que sé que fue quien propuso mi presencia hoy con ustedes. Muchas gracias, Humberto. También vi que por ahí está Fernando Elizondo. Querido Fernando, qué gusto saludarte, aunque sea por esta vía. El gusto es para mí. Igualmente, Julio, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes, y he tenido el privilegio y la fortuna de trabajar tanto para gobiernos en el Estado, cuando en mi fase de consultoría política, haciendo elecciones en Nuevo León, y después con gobiernos estatales en el Estado, como también a nivel federal, con varios de ustedes en sus cargos, muy destacados cargos a lo largo de sus carreras. Pero desde el 2004 que nos asociamos, Luis, Javier y yo, tomamos la decisión de no tener clientes en el sector público, de no seguir haciendo campaña, y desde entonces, hace ya 20 años, tenemos una cartera de clientes 100% privada, lo cual creemos que ha sido
parte importante digamos, del éxito del despacho, porque pues mucho de lo que hacemos requiere del apoyo de una coalición plural de partidos políticos, ¿no? Quiero esbozar brevemente de las ideas rectoras del libro. Ojalá y algunos de ustedes lo hayan leído, pero como bien dice Rolando, lo que más me interesa es poder pasar a sus preguntas y comentarios para poder tener una conversación sobre qué sigue en México y cómo lograrlo. Y creo que en ese sentido, después de haber hablado con algunos de ustedes hace unos días, nos une la convicción de que el papel de los ciudadanos en el país tiene que ser un papel cada vez más importante, más activo y, desde mi punto de vista, más institucional. Perdón, María. Creo que María no ha apagado su micrófono. Y desde mi punto de vista, institucional. Entonces, ahorita llego a ese punto. La primera idea rectora del libro es que debemos reconocer que todos los aquí reunidos hemos sido parte del problema. O sea, todos sentimos, y yo creo que con razón, que aportamos, que somos parte de la solución del país, que aportamos empleos, inversión. Quienes se han dedicado al servicio público han sido servidores públicos en lo mejor de sus capacidades, pero creo que nos hace falta un diagnóstico más crudo de por qué el país no ha seguido o no ha podido avanzar en esta, lo que yo llamo tímida transición democrática, para fortalecer nuestra democracia, pero sobre todo para erradicar los principales problemas del país, que siguen siendo los mismos: la inequidad, la falta de Estado de Derecho, ahora una creciente inseguridad, o llevamos ya varios años con una creciente inseguridad. Entonces, como generación, creo, y lo menciono tal cual en el libro, como generación ya no tenemos la posibilidad de corregir ya no nos va a dar tiempo de ver los resultados de si hiciéramos las cosas mejor, pero sí creo que tenemos la obligación de corregir el rumbo para que nuestros hijos y nietos puedan tener el país que aspiramos. Y una parte central de por qué no hemos sido capaces de darle la vuelta, a pesar de todo el buen esfuerzo de personas como ustedes, es que el país está sellado económica y políticamente por pactos de impunidad. Y entrando digamos, en lo más contemporáneo, tal vez el peor pacto de impunidad o el más grave, más profundo que hemos visto se dio en el 18. Pero a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal, en entidades públicas, a nivel privado, nuestro sistema político y económico tiene pactos de impunidad. Son las venas casi del sistema político y económico. Y de ahí que no hemos podido encauzar el país en una senda de crecimiento más robusto. Sin embargo, también algo de lo que digo en el libro es que tenemos un país que por lo menos se desarrolla, crece o vive en 3 velocidades. Un país muy moderno, que es el país que se ha conectado con las cadenas globales de valor, que es un país manufacturero de primer mundo, con instalaciones de primer mundo, con una competitividad, con altísima competitividad, que lleva creciendo a ritmos de 4, 5, 6% durante los últimos 15 años, y que se ve. Entonces, el país, esa plataforma exportadora agroindustrial, manufacturera, también de servicios, es altamente competitiva y ha sido muy exitosa, y es la principal locomotora del crecimiento del país. Sin embargo, tenemos un segundo país
digamos, de la economía informal, que vive atado al primero, y que, pues, para decirlo de manera muy gráfica, son las tortas o los jugos o el plomero que le dan servicios o bienes y productos a quienes viven en el México formal, que cotizan en el IMSS, que tienen una Afore y que tienen un trabajo en el primer México que ya dibujé. Y el tercero es el México de los más vulnerables, más rezagado, pues digamos, de una mayor pobreza, donde los índices de bienestar son los peores del país, los servicios de educación y de salud que reciben los peores del país, etcétera. Entonces tenemos al menos 3 grandes países y, y, y parte del reto hacia adelante es hacer que esos 3 países vayan pareciéndose, o los 2 que no se parecen al primero vayan siendo parte del primero. Y eso en términos del sistema político y económico mexicano. En términos, lo que el libro también dice en términos del sistema político mexicano es que la polarización que está ocurriendo en todos lados del mundo tiene que ver con un agotamiento del cual México es parte, de las promesas del sistema capitalista y de la democracia como sistema político. Los dos, tanto el capitalismo como la democracia, son digamos, la pierna izquierda y derecha del liberalismo. Los dos nacieron en el Renacimiento y los dos han venido evolucionando durante los últimos 250 años de manera muy importante. El capitalismo está lejos de ser lo que era hace 100 o 150 años, sigue cambiando, pero lo mismo en términos de las instituciones y los derechos que teníamos como ciudadanos se han ido incrementando, y la participación, el voto de las mujeres, el voto de los hombres, los derechos laborales, etcétera, también, si bien han sido producto, muchos de ellos, de luchas ciudadanas o sindicales, lo cierto es que hoy son victorias y derechos adquiridos que nuestras sociedades se han ganado, y creo en ambos sentidos, tanto en el sistema capitalista como en el sistema político de la democracia liberal, la crisis que enfrentamos hoy es porque en los últimos 20, 25 años, las grandes mayorías sienten, y desde mi punto de vista con razón, que ambos sistemas dejaron de ser útiles para las mayorías y son útiles para muy pocos, para una clase privilegiada en lo económico y para una clase privilegiada en lo político, que donde además hay muchísima correlación. O sea, todos los que estamos hoy en esta llamada, además vivimos en esa correlación, en un país donde somos muy afortunados, pero yo les diría, todos los que estamos aquí no somos muy afortunados en México, somos muy afortunados en el mundo entero, tanto de la calidad de vida, el nivel económico que tenemos, el acceso que tenemos a servicios de salud de primera, si bien son privados, pero educación privada, pero de primera, y se le hemos dado a nuestros hijos o a nuestros nietos. Y también tenemos un acceso político que un ciudadano de clase media alta o alta no tendría en un país como España, Italia, en fin, tenemos nosotros la correlación entre la élite económica y la élite política en países como México es altísima, y eso ha generado un gran malestar. Y si a eso le añadimos lo que ya decía yo de los pactos de impunidad y la enorme corrupción, pues creamos los últimos 15 años el caldo de cultivo perfecto para que en el 2018 López Obrador ganara abrumadoramente con un apoyo tan amplio como el que tuvo, ¿no?
parte del problema durante estas décadas ha sido también, desde mi punto de vista, que la conversación política, y eso se ha venido agudizando y hoy la polarización lo hace todavía peor, es monopolio de los partidos políticos. No propongo en el libro que eso se sustituya. Lo que propongo es que haya espacios institucionales donde la participación ciudadana no tenga que ser solo a través de marchas. Está bien que los ciudadanos salgamos a marchar y protestemos, pero también creo que debería haber espacios institucionales, se llama de democracia abierta, donde ciudadanos comunes y corrientes puedan ser parte de la deliberación de cómo atajar los problemas y sobre todo de cómo pensar en posibles soluciones para atajar esos problemas. Hoy esa conversación lleva mucho tiempo, es exclusiva de quienes están en un cargo de elección popular, ya sea en el Ejecutivo o en el Legislativo, pero hoy esa conversación se ha convertido en la cancelación de unos y otros y en la prácticamente nula posibilidad de diálogo y de construir acuerdos entre distintos. El libro relata un ejercicio que hemos hecho durante los últimos 5 años, que se llama Méxicos Posibles, que es un espacio justamente muy incluyente, muy plural. De Nuevo León han participado personas de primer índole, tanto de nivel del sector privado como líderes sociales, pero al mismo tiempo hay líderes indígenas, líderes de las Fuerzas Armadas, académicos, hay representantes de todos los partidos políticos, etc. Digamos que en el contexto actual, lo que Méxicos Posibles nos ha enseñado es que sí somos capaces de trabajar entre distintos para llegar a acuerdos y construir soluciones. Sin embargo, en el contexto tan polarizado en el que estamos hoy en el país, un bando y otro descalificaría a una buena parte de los que están ahí sentados trabajando por tener por las filias y fobias que han envenenado, que están envenenando tanto nuestras instituciones y la vida democrática del país, ¿no? Entonces el libro, por eso se llama Manual, porque el libro en el 4º capítulo, que es cómo construimos un nuevo contrato social, lo que propone es que estos espacios de democracia abierta sean el ámbito en el que se construya ese nuevo contrato social. No creo que México tenga que atravesar un ejercicio como el chileno, ahora fallido ejercicio chileno, porque el referéndum echó atrás el ejercicio de la Constitución que tanto trabajo les había costado. En el libro sostengo que la Constitución política mexicana es un texto que sirve para todos y ojalá y lo cumpliéramos. No se trata tampoco de modificar la Constitución, sino de, a partir del andamiaje legal que hay hoy, cómo fortalecer al INE para que no solo sea un instituto electoral, lejos de lo que hoy se plantea de reducirlo al Instituto Nacional de Consultas. Yo lo que propongo es que sea el Instituto Nacional de Participación Ciudadana y de que nuestra democracia, y con eso termino, no sea solo una democracia plebiscitaria. De hecho, a los que nombré, a varios de ustedes los conocí haciendo campañas electorales o haciendo comunicación política. La comunicación política lleva degradándose ya varias décadas. Empezó convirtiéndose en anuncios de 30 segundos y en soundbites en los 80s y en los 90s, en lemas, y hoy son videitos de TikTok y ya no son un espacio de intercambio de propuestas, de intercambio de visión sobre el país, de contrastar diagnósticos, como deberían de ser. En cambio, estos espacios de deliberación
justamente apuestan a crear un lugar en el que haya el análisis, la discusión, escuchar expertos y la deliberación entre ciudadanos acerca de temas muy puntuales que permitan que la ciudadanía tenga un papel más activo y también que redefinamos la rendición de cuentas, porque lo que se propone es que lo que se defina en esos espacios sea vinculante para las instituciones a las que se les, digamos, estaban hablando de energía. Una de las cosas que propongo en el libro es que haya un espacio de democracia abierta sobre sustentabilidad. Necesariamente habría que hablar de energías limpias y a lo mejor en ese espacio esos ciudadanos quieren que México acelere su transición energética y que tengamos no hasta el 35, sino antes, un mayor porcentaje de energía eólica o solar o de hidrógeno, digamos. Entonces, la CRE tendría que decirles a los ciudadanos por qué es posible o por qué no, y establecer un mecanismo semestral para que la CRE le fuera diciendo a esos ciudadanos y a la población en general, pero particularmente a ese grupo que haya trabajado en este ejercicio en la sustentabilidad, cómo va avanzando en esas metas. Y hacer más directa y yo digo tangible esa rendición de cuentas, que hoy ha dejado de serlo y no solo ha dejado de serlo, sino a partir de pues esta posverdad que reina en el ambiente, los ciudadanos muchas veces no sabemos qué de lo que se está diciendo es real y qué de lo que se está diciendo no es real. Si quieren, hago aquí una primer pausa, pero esas son, digamos, los tres grandes rubros que aborda el libro, haciendo un recorrido desde mi punto de vista y también desde mi trayectoria como profesional, tanto tanto como funcionario público, pero sobre todo como consultor los últimos 25 años y sin necesidad de dar ejemplos concretos, sí relato mi experiencia de manera personal y de por qué a lo largo de estos años siento que hemos dejado pasar oportunidades que siempre decimos son históricas para transformar el país y 25 años después, cada oportunidad histórica se nos ha ido como agua entre los dedos de las manos, ¿no? Perdón. Tenemos ya el primer comentario, la primera pregunta. Humberto, si quieres hacerla, por favor. Sí, gracias. Oye, muchas gracias, Julio, por tu disposición e interés en compartirnos estas ideas. Yo tengo una pregunta que la quiero referir a 3 momentos en tu trayectoria reciente. ¿Cómo comparas la visión que tenías y que tienes primero, cuando creo que hace como 10 años trabajaste con el equipo de Peter Schwartz en hacer el primer ejercicio de escenarios, ¿no? Creo que ahí fue donde empezó lo de los Méxicos posibles. Tú corregirás esto. Luego, cuando empezaste a escribir el libro, que me imagino pues debe ser hace, no sé, varios meses o un año probablemente. Y luego hoy, donde vemos cosas que cambian aceleradamente. En esos 3 momentos, si lo tomamos como tendencia, hace 10 años cuando empezaste el libro y hoy, ¿tú qué observas en el entorno mexicano como para que se acerque o no a ese México posible del que hablas? Gracias, Humberto. Yo te diría que el ejercicio de los escenarios es un ejercicio muy interesante, pero a 30,000 pies de altura, porque si se meten a la página de Méxicos Posibles,
De hecho, les cuento una anécdota. Cuando hicimos el primero fue hace 10 años, como bien dices. El segundo lo empezamos en el 2015, después de Ayotzinapa. Y terminamos en mayo del 2016. Y hubo un líder campesino de izquierda, muy aguerrido, se llama Max, que decía que por qué no poníamos en los escenarios que ganaba Trump y que México y Estados Unidos tenían un conflicto por el agua del río Bravo, porque Estados Unidos le cerraba la llave a la agricultura mexicana. Y en ese grupo todos le dijimos, Max, se trata de cosas que puedan pasar, ¿no? Pues bueno, después de eso pasó Brexit, Colombia votó en contra de la paz y ganó Trump. Entonces, en muy pocos meses cambió completamente el escenario que habíamos previsto para el país y en vez de volvernos a juntar para entre nosotros actualizar los escenarios, lo que hicimos fue convocar a otro grupo, otras 40 personas, les entregamos los escenarios, que en ese caso eran 3 que habíamos hecho, y les dijimos, pues fracasamos, nuestros escenarios se tienen que ir a la basura, reháganlos ustedes, ¿no? Solo para decirte que lo que dijiste al final cada vez es más cierto, o sea, la velocidad con la que están cambiando las cosas es tremenda, la innovación y la tecnología son tremendas, pero el contraste es que la lentitud en la que estamos respondiendo a los problemas también cada vez parecería mayor. O sea, no estamos resolviendo el problema del agua, no estamos resolviendo el problema de energía limpia para el desarrollo de Benjamín o para la cantidad de parques industriales que están hoy en el filo de la navaja para atraer inversiones, etcétera. Entonces, de ahí que mi convicción de que los ciudadanos pueden ser un ejemplo vivo para que los políticos vean que sí nos podemos poner de acuerdo entre distintos y poner en la mesa soluciones que ellos no ponen en la mesa simplemente por la cantidad de compromisos que tienen. Entonces, sí creo que hoy más que nunca tenemos que, por un lado, las soluciones no están en un solo líder. Yo creo que hay que quitarnos eso de la cabeza. Seguimos pensando que el que gane la elección puede ser el factotum y el diferenciador de lo que sigue. Y yo creo que el diferenciador de lo que sigue está en nuestra ciudadanía y no en los líderes políticos o de cualquier índole. Gracias. Julio Aguilar, si quieres hacer tu comentario o tu pregunta, por favor. Sí, gracias. Muy buenas noches. Mira, por lo que has señalado, o sea, la clase política es quien ha acaparado toda la conversación política, ¿no? Y se la ha quitado al ciudadano. Yo lo que veo es que hemos entrado en un círculo vicioso en donde los actores políticos que hacen la política, o sea, la cosa pública, han hecho de esa política, de esa cosa pública, una porquería. Y el ciudadano, al ver que es una porquería, no quiere involucrarse. Muy difícilmente se involucra y lo veo en mi círculo, ¿no? Simplemente preguntemos a cualquier amigo o compañero quién es su político, su diputado, etcétera, y no están involucrados. Entonces, ¿cómo romper ese círculo vicioso? O sea, ¿qué puede lograr que el ciudadano se involucre más en la política? ¿Cuál puede ser ese disparador que, a pesar de toda esa porquería que existe y en la que han convertido a la política, pues se logra involucrar? O sea, nosotros somos, o los que estamos aquí, pues no estamos interesados, somos un grupo muy pequeño, pero ¿cómo lograr que el ama de casa, el panadero, el estudiante pueda involucrarse a pesar de todo esto que vemos a diario en las noticias, ¿verdad? Gracias. Pues justamente, Tocayo, esa es la propuesta central del libro, o sea, porque entrando en el detalle de cómo se crean estos espacios de democracia abierta,
a lo mejor va a sonar un poco controvertido o muy controvertido, pero los mexicanos que participarían en ese ejercicio son seleccionados de manera aleatoria. Entonces tendrías 180 personas, un panadero, un electricista, una cajera de banco, etcétera, que propongo tengan un sueldo para participar en esta deliberación, como si estuvieran en el jury duty americano, ¿no? Como los que están sentados hoy siendo el juzgado de García Luna. Para que puedan dejar el trabajo, para que puedan estar ahí, tienen que tener el permiso, en fin. Hay que estructurarlo de tal manera que ciudadanos comunes y corrientes sean los que participen en este ejercicio de deliberación y de recomendaciones y de diálogo con las distintas instancias con las que tendrían que interactuar. Repito, no para sustituir a ninguno de los poderes, es cómo fortalecemos nuestro andamiaje institucional con un espacio distinto que hoy no existe, pero que sea de los ciudadanos, no de los partidos políticos. Y cuando veas que eso es real, aunque también en el libro digo que en México somos expertos en echar a perder las mejores ideas, ¿no? Pero si logramos hacerlo bien y los ciudadanos ven que otros ciudadanos igual de normales que ellos son parte del quehacer político y democrático del país, creo que podríamos ir generando esa participación y ese entusiasmo y esa confianza en que participar y la política no necesariamente debe recaer pues como bien dices, en la porquería que muchas veces o que hoy los ciudadanos ven en el día a día, ¿no? ¿Crees tú que este impulso lo pueda dar la tecnología? Por ejemplo, tecnologías como el blockchain. No sé, imagínate un partido político en donde a través del blockchain las decisiones las tomen los 100,000, 200,000, 500,000, 1,000,000 de personas que están conectadas en ese momento y donde a través de este tipo de tecnologías, pues las decisiones son totalmente horizontales y en línea. Entonces, no sé si la tecnología puede ser ese factor de disrupción que logre inocular al sistema y puede empezar a generar, ahora sí que la bolita de nieve para poder hacer el cambio. Sí, lo que propongo en el libro, y de hecho tiene un apéndice de tecnología, es que los espacios de diálogo ciudadano presenciales con gente carne y hueso ahí estén conectados, escuchen lo que está pasando en las redes y puedan poner preguntas o interactuar con lo que pasa en otros ámbitos, digamos, a través de la tecnología. Pero no sugiero a lo que vas tú, que también seguramente veremos que hacia allá vaya evolucionando de alguna manera la deliberación. No sugiero que sea que vía blockchain haya un espacio donde se vote. A lo mejor ese espacio se vota, pero se vota para ser insumo para los 180 mexicanos que están deliberando de manera presencial. Una cosa muy importante de esto, y haciendo referencia a la experiencia que ya señalaba Humberto, es que estos diálogos son privados. No son secretos, pero sí son privados. Así lo hemos hecho ya durante muchos años, hasta que se llega a una conclusión. Y cuando se llega a una conclusión, entre todos lo hacen público. Entonces, la deliberación para escucharse unos a otros, para mandar llamar al experto del carbón y al experto del hidrógeno y al experto de la energía solar, etcétera, esa deliberación se da de manera privada para que los ciudadanos puedan reflexionar, deliberar, cambiar de opinión, pedir más información y que ese trabajo se pueda hacer de manera en que se vaya construyendo confianza entre ellos, conocimiento entre ellos y vayan llegando a soluciones, vayan construyendo esas soluciones de manera conjunta.
eso no se lo puedes pedir al Congreso de la Unión, porque ahí el trabajo es público. O sea, cuando se sube un diputado a la tribuna, y Humberto sabe eso perfectamente bien, toma una posición que desafortunadamente hemos caído en un país donde ese diputado, a pesar de esa posición pública en la tribuna, debería ser capaz de reconocer, en caso de que fuera así, que el de enfrente propuso una cosa mejor que él. Pero hoy en México, si ese diputado se cambia en la votación con la propuesta del otro, pues o es traidor, o lo compraron, o ambas, ¿no? O le tienen un expediente, o sea, o las tres al mismo tiempo. Entonces, pues hoy la confianza de los mexicanos en nuestras instituciones, pues, claramente ha caído de manera muy importante. Adelante, Abelardo Cruz. El micrófono nada más. Gracias por la plática, Julio, muy interesante. Una pregunta es, el gobierno actual ganó por 30 millones de votos y tiene en la mano pues un micrófono todos los días en el cual le llega a todo tipo de personas. La clase media, pues lo que ha hecho es no oír la mañanera, atacar al gobierno, atacar precisamente al presidente de la República, pero no hacemos nada más que eso. Hacia abajo están los 30 millones de gentes que votaron y que ellos siguen oyendo cosas buenas que promete este señor. Entonces, nosotros seguimos oyendo conferencias a nivel clase media, muy bonitas como esta y como otras, pero no llega hacia abajo las realidades de México, no llegan. Eh, yo voy a recoger mi dinero que gentilmente el gobierno me da por 68 años o más y veo cantidad de gente de San Pedro que ocurrimos allá. O sea, estamos muy contentos de recibir el dinero, yo creo que también, pero abajo la gente no está enterada de nada. Es más, personalmente te lo digo, en la familia, cuando me toca hablar de situaciones políticas, me dicen que por favor no hable de eso, no quieren oír de eso. Es Sí, decir, no, entonces, pues la realidad es que llega uno a pensar que todos estos ejercicios del Colegio de México y de otras instituciones, pues se enfrentan con una plataforma de cemento hacia abajo espantosa, porque la no gente no oye. sí, te entiendo perfecto, pero son dos cosas muy importantes, y a lo mejor corren en ámbitos distintos. O sea, la electoral, que hay, se tiene que atender, Ujú. y la de el andamiaje institucional que el país podría tener en esta evolución de la democracia que creo que tenemos que seguir empujando, ¿no? Mi libro no se dedica en lo más mínimo a lo electoral, más bien tomé la decisión de no tocarlo. De hecho, parte del libro tiene una sección dedicada a las cosas positivas del gobierno de López Obrador, que a mi juicio también tiene cosas positivas, Ajá, sí. porque hemos caído en el todo o nada en términos de un bando u otro. Entonces, para no caer en el 24 como la fecha fatal del futuro del país, que dicho sea de paso, soy bastante optimista en términos de lo que le va a pasar a este país los próximos años, lo que yo propongo en el libro tiene que ver con el diseño institucional de nuestra democracia para que, como ya decía Julio y como bien dices tú también, un ejercicio donde ciudadanos normales participen pueda ir creando, se pueda ir difundiendo y pueda ir creando la convicción de que la política no tiene que necesariamente ser a través de los partidos y es un lugar en el que los ciudadanos podemos también aportar ideas. Ujú, ujú. Correcto. Muchas gracias. Adelante, don Fernando.
Nacho. ¿Qué pasó? O sea, en Sí, el y sentido altamente más amplio del propositiva. término. Sí, lo que pasa es que ¿Qué pasó? o sea, ¿Qué pasó? es eso, ¿no? Es un filósofo que se deja interpelar por todo. A ver, ahí estamos ya. Ya estaba hablando alguien más. Sí, ya. Sí. Hola, Fernando. Hola, ¿cómo estás, Julio? Bien, gracias. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la presentación. El libro no lo he leído, pero suena muy interesante y lo voy a leer. Mi preocupación en materia de participación ciudadana y en particular de democracia directa, como la que sugería alguien a través de los iPhones, les preguntamos y que todo el mundo conteste. Mi experiencia es que eso no funciona porque tenemos un pueblo demasiado ausente o que no pone atención a las cosas públicas, básicamente porque está ocupado de sobrevivir. Están muy ocupados en resolver sus propios problemas como para andarse ocupando de resolver los problemas colectivos, ¿no? Y entonces la población en términos generales, como alguien ya decía, es ignorante de muchas cuestiones fundamentales para la vida pública. Por ejemplo, quién es tu diputado, quién es tu senador, a quién le puedes mandar un mensaje, qué está haciendo el que te representa, cómo puedes influir en él, etcétera. Entonces, brincar de la situación en que estamos actualmente a una en donde haya mecanismos así de participación, de democracia más directa, como el que sugieres, que sería pues, un grupo aleatorio, esperaríamos que representara la diversidad del país, ¿verdad? Aunque la muestra es muy pequeña, porque 180 pues, no da para tanto. Pero nada más una cosa importante, perdón que te interrumpa, porque justamente soy muy crítico en el libro de las consultas y de la democracia directa, como, y no creo que sea el camino. No quiere decir que no esté ahí y pueda haber consultas y referéndums, pero, sí, pero las soluciones no pueden ser blanca o negro. O sea, ve las preguntas que la Suprema Corte de Justicia ha puesto en el papel para la revocación de mandato o lo de los presidentes, sí, enjuiciarlos o no. Y por eso creo que de esas 180 personas no votan algo, o sea, deliberan y recomiendan. O sea, y algo que ocurre durante la facilitación de esos trabajos que duran 6, 9 meses, es que recurren a expertos para que los expertos los eduquen y puedan tener información a favor y en contra de distintas alternativas. Vamos, ¿no? Y justamente yo creo, y es uno de los retos a vencer, yo confío en que lo que los ciudadanos, más allá del nivel económico que tengan o académico que tengan, hay una sabiduría en nuestro país que no es parte del debate ni del diálogo público, porque no les damos la oportunidad y no tienen la oportunidad porque, como bien dices, se dedican 2 horas en la mañana para llegar a su trabajo, trabajan como 10 horas, regresan 2 horas a tener que lavar ropa, a tener que cocinar para los niños y físicamente no tienen tiempo. Abelardo decía, es que no, bueno, ni de leer el periódico, ni de escuchar un programa sí, de radio, ¿no? sí, Pero creo sí. que hay que crear un espacio para darles la oportunidad de participar como nosotros tenemos el privilegio de participar. Sí. Pero fíjate cómo Perdón. en un mecanismo de estos, ¿te No, espero? sí, te escucho. Ok. En un mecanismo de esos se vuelve crucial la moderación del proceso y la información que se alimente, ¿verdad? Sí. Porque si este grupo va a escuchar expertos, para empezar, un grupo de 180 aprendiendo de expertos y esto, lo otro, va a resolver pues quizá un problema cada 6 meses o cada 8 meses, en fin.
como que la contribución a la vida pública va a ser bastante poca. Y segundo, pues depende de los expertos que les lleve, es la opinión con que van a salir. Sí, Y de tienes toda la moderación de ese proceso, ¿no? Entonces, lo que el ciudadano tiene en forma natural, nativa, es la capacidad de juzgar cuando una política pública no está funcionando. Porque sufre las consecuencias, está más cerca que los políticos de las consecuencias de las políticas públicas. Pero en términos generales es muy difícil esperar que ciudadanos formulen políticas públicas a menos que pasen por todo un proceso de educación que entonces lo hace pues muy lento y muy puntual, ¿no? Esa es mi preocupación, nada sí. más. Y yo, o sea, en parte estoy de acuerdo contigo y en parte difiero. O sea, el libro menciona 5 retos a vencer para que un espacio de esta naturaleza pudiera tener éxito, ¿no? Como bien dices, hay 180 gentes van a poder atender un tema, 2. La que mejor lo ha hecho, y lo relato en el libro, es la ahora todavía más famosa Jacinta Arendt, que se bajó de ser primer ministra. Cuando ganó la elección, convocó a un espacio de esta naturaleza y les dijo, quiero que ustedes me digan cuáles son las variables que mi gobierno debería atender más allá de las que yo prometí en campaña. Y se reunía con ese grupo de 140 neozelandeses cada 6 meses para entregarles el avance en cada una de esas variables. Y lo hizo a lo largo de todo su mandato. Las 5 cosas que creo que son un reto. El primero es la voluntad política de los partidos de crear un espacio en el que pues reconocen que los ciudadanos deberían tener una voz, además, ¿no? Y ser parte de la conversación sobre qué se necesita hacer en el país y cómo. El segundo, lo llamo, y no te lo vayas a tomar a mal, la arrogancia de las élites, porque somos muy arrogantes pensando que solo los que tuvimos oportunidad de ir a la UNAM y tener un doctorado en Georgetown y somos unos tecnócratas, podemos pensar en las soluciones del país. Y yo quiero honestamente desafiar esa manera de ver el mundo. El país entero tiene la capacidad de analizar lo que está pasando en México, entenderlo y proponer soluciones. El punto más donde te concedo toda la razón, y es otro de los grandes retos, es que la implementación de esto por parte de este INE, Instituto Nacional de Participación Ciudadana, sea, le llamo, impecable en el sentido de que pues te traiga a 2 expertos de energía eléctrica buenos, pero también a 2 expertos de carbón que sostengan por qué el carbón es lo que se necesita hacer y por qué los fósiles no se pueden ir mañana, sino se tienen que quedar 50 años. Y habrá quien diga que el calentamiento global es una mentira ¿no? Y muy trompeano, y tienen que escuchar las distintas visiones sobre un solo tema para que puedan deliberar con toda la información o con la mayor información posible, ¿no? El cuarto es dinero, que la Cámara de Diputados le diera suficientes fondos al INE, al nuevo INE para hacerlo. Y el quinto es un poco filosófico, pero también requiere de que reconozcamos que la deliberación es un bien público. La capacidad de un país de sentarse a dialogar es un bien público y tenemos que invertir en ese bien público y no lo hacemos. Así como un buen sistema de educación es un bien público, como un buen sistema de salud es un buen bien público, pues tú has sido funcionario de varias carteras, gobernador. La deliberación es un bien público y necesitamos invertir en ese bien para que rinda frutos. Y esos son los 5 retos, digamos, grandes retos que veo para remontar. Y algún día en una entrevista con Elizondo y con Reyes Heroles, los dos me dijeron, oye, es utópico, pero en el buen sentido de la palabra. Qué bueno que te estás planteando
algo que parece utópico, pero que pues debemos alcanzar. Y me paro en este sentido, o sea, ¿qué creo que hay que hacer rumbo al 24? Creo que hay que hacer un ejercicio de democracia abierta entre ciudadanos, no con 180, a lo mejor con 70, para que económicamente sea más viable, como el de Jacinta Arendt, que propongo que copiemos, o sea, en el libro digo, hay que hacer lo que hizo esta señora, y le entreguemos a la próxima presidenta o presidente electo de México los indicadores, tal cual lo hicieron en Nueva Zelanda, de lo que ciudadanos comunes y corrientes quieren ver que cambie en el país. Una de las cosas, por ejemplo, que a ella más tiempo le dedicó y que además mejoró muchísimo, era, y que ella no había ni siquiera tocado en campaña, el número de suicidios entre adolescentes. En Nueva Zelanda, el número de suicidios entre adolescentes prepandemia venía escalando de manera exorbitante. Lo revirtieron por completo. Entonces, y era un tema que ella ha dicho muchas veces. Yo, o sea, ni siquiera lo tenía en el mapa de las prioridades de mi país, mucho menos mías como política, ¿no? Entonces, yo lo que quisiera hacer, en lo que estoy trabajando, y el día que me reuní con algunos de ustedes, les dije, los voy a invitar a algo. Estoy trabajando para que un grupo de universidades públicas que siguen teniendo bastante reconocimiento y aceptación en la opinión pública, convoquen a un ejercicio de democracia abierta para que sesionen durante 4 o 5 meses un grupo de 70 mexicanos seleccionados aleatoriamente para que nos digan cuáles son las 30, 40, 50 indicadores variables que quisieran que la próxima administración atienda de manera directa. Algunas van a ser las que ya sabemos, crimen, pero si vienen de ciudadanos comunes y corrientes y no de Benjamín Clarion, Fernando Elizondo y Humberto Treviño, que son a los 3 que conozco más en la llamada, van a ser escuchadas, pero si vienen de ustedes 3, no van a ser escuchadas porque son una agenda de derecha o una agenda fifí o una agenda, entonces ya estamos cancelados como ciudadanos para proponer alternativas. Y si vienen de una enfermera, de un médico rural, de un campesino, de un carpintero, de alguien que trabaja en una armadora en San Luis Potosí, pues no pueden ser tachadas de venir, digamos, o ser parte de una agenda neoliberal oculta en la voz de una enfermera. Que hemos caído en ese absurdo. Mucho que platicar. Muchas gracias, Julio. Adelante, don Carlos. Gracias, Julio. Pues primero que todo te felicito, una excelente presentación. Obvio decir que desde los 80s nuestro país está en un atorón terrible, en muchas facetas. El título de tu libro es Un México Posible. ¿Cuál sería porque mencionaste algunos síntomas de un problema que tenemos? Los síntomas podrían ser, como tú mencionaste, impunidad, corrupción, educación, violencia, etcétera. Pero ¿cuál es el verdadero problema que existe en México para hacer ese México posible que mencionas y narras en tu libro? Y la otra pregunta es que mencionaste que el principal motor que tiene México para el crecimiento es la exportación. Pero actualmente no entiendo eso, ojalá me lo pudieras explicar, o no lo pudieras explicar. Se exporta mucho en México, se habla de miles de millones de dólares de exportación, pero yo veo que hay muchas empresas extranjeras que las incluyen en ese renglón de exportaciones. Verbigracia, aquí en Nuevo León, hay cantidad de maquiladoras y fábricas de automóviles como Kia. ¿Qué porcentaje de esas exportaciones son nacionales y cuáles son extranjeras? Porque
Pues para presumir, como lo hacen los países asiáticos, hay que presumir de lo que se está produciendo en México y que son utilidades que vienen al país, que se quedan en el país. ¿Cuál es tu perspectiva sobre eso? Sí, de acuerdo. Si quieres empiezo con lo segundo y ahorita te voy a tu primera pregunta. Efectivamente, las exportaciones tienen algunas un mayor valor agregado nacional y otras un menor valor agregado nacional. Los autos hace 25 años tenían muy poco valor agregado nacional, hoy tienen cerca del 45% de un auto es hecho por la cadena de valor mexicana, ¿no? Lo que se conoce el second tier, el third tier, o sea, esa, digamos, cadena de proveeduría, y aquí Fernando Elizondo lo conoce mejor que yo, ahorita que me corrija, pero esa cadena de proveeduría, en la medida en que hay empresas mexicanas, medianas o grandes, que hacen el volante, que hacen el arnés, que hacen el forro de los asientos, etcétera, etcétera, el auto, la pick-up, cuando se exporta, tiene más valor agregado nacional. Y hay productos donde el valor agregado nacional es muy poco. Una pantalla Samsung en Tijuana tiene muy poco valor agregado nacional, porque casi todo lo que hacen ahí es armarla, pegarla y mandarla para allá. Y hay otros productos donde el valor agregado nacional es cada vez mayor. Aeroespacial, autos, servicio, en la parte médica ha crecido muchísimo. Zapopan se ha convertido en un hub no solo de medicamentos, también de equipamiento médico, donde hay mucho más valor agregado nacional. Y es a lo que hay que apostarle como país, y es a lo que hay que apostarle en este famoso nearshoring, que es real. O sea, la capacidad de atracción que podíamos tener de esta dislocación del comercio mundial y de esta huida, digamos, del riesgo asiático, particularmente chino, hacia América, es una oportunidad real y podríamos captar más de ello. ¿En dónde hay más valor agregado? Agroindustrial. Tuve producto por producto. México tenía el 6% de las importaciones agroindustriales americanas hace 20 años y hoy tiene el 24%. De ahí, todo el aguacate, todo el limón, todas las berries, todo el ajo, todo es mexicano. La caja se hace en México, la logística es mexicana y acaban en el anaquel. O sea, ahí sí vamos desde la semilla al anaquel. Y la penetración que tenemos en ese mercado es brutal y podemos seguir creciendo. Entonces, depende de cada sector, pero hay sectores donde el valor nacional de esas exportaciones es altísimo y puede seguir creciendo. Ahora, ¿por qué no hemos logrado hacer que esto crezca más? Una, por algo donde el observador tiene toda la razón, nos olvidamos del sur, punto. O sea, le dimos la espalda al sur del país y nunca hubo una política industrial para conectarlos con el Bajío, mucho menos con el norte. No llevamos infraestructura, no llevamos gas natural, no llevamos parques de logística, nos olvidamos del sur. Y desafortunadamente el sur es una plataforma de exportación enorme hacia el este y noreste de los Estados Unidos. Nunca lo vimos. Pero México tiene una participación de mercado en Texas del 34-40% de las importaciones, en California del 25%, pero en Maine del 4%. Si somos competitivos en Texas, ¿por qué no seríamos en Maine? Lo que pasa es que nos queda muy lejos. Pues no queda lejos de Progreso. De Progreso, Maine está bastante cerca. Queda muy lejos de Lázaro Cárdenas. O queda muy lejos de la frontera donde cruzan nuestros trenes. En México tiene 7 pasos fronterizos. Entonces, pues del Paso queda lejos Maine, pero de Lázaro Cárdenas, de Progreso no. En fin, entonces
se nos olvidó el sur del país, punto. O sea, y la visión muy electorera y política de López Obrador de rescatar el sur también tiene razón en términos de la equidad y de la necesidad de conectarnos con el sur para que el país crezca a menos de 5 velocidades, ¿no? Crezca de manera más equitativa. Pero sobre todo, no lo hemos logrado porque tenemos, lo repito, un sistema político y económico sellado con pactos de impunidad. Y en eso el gran capital mexicano es cómplice. Punto. O sea, en muchos sectores importantísimos de nuestra economía tenemos o un actor preponderante o oligopolios. Y no hay competencia como debería haber. Entonces, en ese sentido, la verdad, también la promesa del capitalismo en términos de una mayor competencia y acotar el Estado como el garante de esa competencia se ha quedado corta. O sea, nuestras instituciones, el IFETEL, la COFESE, en fin, no se diga COFEPRIS, entre otras, no han tenido el apoyo institucional, los recursos, y ahora no solo no los han tenido, las han degradado, ¿no? Pero en su momento tampoco lo tuvieron. O sea, cuando se hicieron muchas de estas nacionalizaciones, pues las instituciones que estaban creadas para regular siempre fueron más débiles que los regulados. Y no solo eso, algo que digo en el libro, y ocurre yo creo que en casi todos lados del mundo. O sea, Google va a tener mucho más dinero para contratar economistas y abogados para ir a la Comisión Económica Europea de Competencia y ganar los casos. Entonces, si no tenemos como Estado, como estados, la convicción de que una de las tareas fundamentales del Estado es fomentar esa competencia económica real, pues te lo mandó Fernando, es una plática que está en vivo ahorita, a ver. Los actores dominantes de la economía pues hacen lo que hacen, ¿no? Pues a mí se me cortan como 6 veces la llamada. No hay llamada que pueda hacer sin que se corte. Y váyanse, ustedes todos viajan, y pues cuando estás en otro país y estás haciendo roaming, la llamada es nítida y no se te corta. Y eso se llaman pactos de impunidad. La línea 12 del metro es un pacto de impunidad. Y te puedes ir uno por uno y se te va, o sea, y entre todos hacemos una lista como de 300 en los últimos 10 años. Entonces, pues, ¿por qué no crecemos? Pues por eso, porque todo el mundo se cuida. O sea, algo que digo en el libro también es que en todos lados del mundo los vacíos se llenan, pero en México los llenan los más malos. Bueno, y ese es... Muchas gracias. Muy buena presentación. Me tengo que ir. Gracias, Julio. Te agradezco mucho tus comentarios. Tom, adelante con la pregunta. Tom, estás en mute. Sí, ya. ¿Qué tal, Julio? Muchísimas gracias por tu presentación. Yo tengo aquí una inquietud. Por un lado, hablas de la necesidad de la deliberación entre los ciudadanos para hacer sugerencias, propuestas hacia los partidos políticos, y mencionas el uso de expertos para educar la opinión de los ciudadanos. Sin embargo,
como lo hemos visto en los foros que se han organizado para las diferentes reformas, en los diferentes periodos en donde se han llevado a cabo estas reformas, el tipo de expertos que, que han sido llamados siempre llevan un sesgo. Nunca, como tú lo sugeriste, son de chile, de dulce y de manteca, sino hay unos que están a favor de la contrarreforma eléctrica, y esos son los que se tocan en los foros que organiza el gobierno, y por el contrario, ¿no? Y por el otro lado, pues está la apatía de la mayor parte de la población por los mismos casos, por el mismo caso que tú describías, ¿no? De que pues está agobiado por llevar el pan a su familia, a sus hijos, y ya no tiene tiempo de pensar en lo que está pasando en su entorno. Entonces, ¿cómo empatarlo? Y la otra inquietud que tengo es cómo empatar el México del Sur, pero no con el México moderno, pero no por el hecho de que lo hemos olvidado, sino también hay una diferencia en la cosmovisión entre la gente del norte del país y la gente del sur del país. Es mucho más comunitaria. La del sur del país, o sea, es más, ven su comunidad como la que hay que ayudar más que el progreso individual, ¿no? Y ese también puede ser un problema, ¿no? Porque pues cuando han habido inversiones en esos lugares, inmediatamente pues buscan el cómo extraer rentas de esa inversión inmediatamente. Y lo mismo pensaría yo de qué es lo que está pasando con las organizaciones criminales en vastas regiones del país, y qué papel están jugando en el país los militares. Bueno, te contesto algunas de tus preguntas. La de los militares no, para poder seguir vivo, pero primero que nada te diría que difiero completamente contigo de la cosmovisión, idiosincrasia de los mexicanos del sur. Si tú te vas a Nueva York a ver oaxaqueños, te vas a Chicago a ver poblanos, te vas a Los Ángeles a ver michoacanos, todos son mexicanos que han salido adelante, que han tenido que dejar su comunidad para poder tener un empleo bien pagado. Las remesas de este país se crecen mes con mes de mexicanos, fundamentalmente del sur del país, que tienen que salir obligados de esa zona de México porque la olvidamos y porque no hay oportunidades de trabajo. Entonces, son mexicanos competitivos, trabajadores, honestos, que son los que más sufren el atraso de las comunidades donde tuvieron la desfortuna, para decirlo abiertamente, de nacer en la Sierra de Puebla, en la Sierra de Guerrero, en la Sierra de Michoacán, etcétera. De Puebla para el sur está lleno los Estados Unidos, y hay como 30 y tantos millones de ellos que todos los días mandan dinero a sus comunidades. Entonces, son tan capaces de tener un trabajo formal como el regio más regio de Santa Catarina o de Apodaca. Entonces, creo que en eso, te lo digo con todo cariño, difiero 100% y absolutamente con tu comentario. Nada más es el entorno de la gente. Cuando sale de su comunidad es cuando se puede superar. En la comunidad no lo puede hacer. Porque no hemos llevado el desarrollo a esos lugares. Porque Santa Catarina... No se ha intentado. No, yo difiero. Yo creo que no se ha intentado. Okay. O sea, yo tengo un gobierno que intentó poner una planta hidroeléctrica de agua corriente permanente y tuvo que desistir por las presiones de sí, no digo que no haya intentos del sector privado. Yo tengo casos de el parque eólico más grande en San Dionisio del Mar. No se pudo hacer, iban a hacer 400 turbinas,
yo creo que el Estado mexicano no se dio a la tarea de llevar el desarrollo económico al sur del país. Se nos olvidó, vamos a ponerlo, o sea, yo creo que se nos olvidó, como le dimos la espalda al sur. No quiere decir que no haya que no haya gente del sector privado que haya tratado de emprender algún desarrollo económico y haya fallado, pero falló justamente porque el Estado no ha puesto las condiciones en el sur de México para que sea una parte y una región del país con mayor dinamismo, con mayor nivel de educación, etcétera, ¿no? Creo que en ese sentido el interés de Andrés Manuel es bueno, pero está equivocado en sus proyectos, porque el único que va a llevar el progreso real al sur es el tren transísmico. Todos los otros dos, o sea, la refinería Dos Bocas y el tren Maya, es dinero tirado a la basura. Porque, como tú mencionaste, progreso es la salida ideal para todo el este americano y no hay nada en ese sentido. El tren Maya no toca ni siquiera la ciudad de Mérida, ¿no? O sea, es inútil ese dinero. Y yo creo que más grave que eso, o sea, mientras no lleves gas natural, esos parques industriales, pero bueno, pero hay que seguir trabajando en cómo hacerlo bien para que esa región del país pueda tener niveles de bienestar distintos a los que hoy tiene, ¿no? Muchas gracias. Estás en mute, Rolando. Perdón, adelante, don Abelardo, con la pregunta. Ahí está. Muchas gracias, Julio. Mira, debido a mi necedad, a los 86 años de estudiar, me metí en una maestría en Historia de México. Y yo creo que el problema viene de la historia, fíjate. Si vemos en México, en la época de Porfirio Díaz, 1876, pues el hombre tomó el poder, no fue elegido, ¿verdad? Y en el momento que toma el poder, pues empieza a hacer pues cosas muy interesantes. Por ejemplo, pues hace leyes para que en las carreteras el que la hace la paga, ¿verdad? Y mátalo en caliente y cosas por el estilo. Y lo increíble es que en la época de Porfirio Díaz había elecciones, pero pues no ganaba más que la gente de gobierno. O sea, si no era palomeado por don Porfirio, pues nadie ganaba. Se da el caso de un gobernador de California, que no era estado todavía, California Sur, que ganó el territorio y estuvo 20 y tantos años gobernando y pues es increíble, ¿no? Diputados que tenían 20 años en el Congreso y siempre eran elegidos. ¿Por qué? Por la paloma de don Porfirio. Entonces, claro, esa continuidad dio muy buenos resultados. 21,000 kilómetros de vías férreas, el ferrocarril hacia el norte de México, el telégrafo, el teléfono, puertos, una serie de cosas que no había habido en el siglo XIX ni de broma. El continuismo dio resultado. Pero bueno, pues, pero ¿qué pasaba con la gente en el campo? Pues estaba bien fregada. La famosa tienda de raya, pues nunca acababan de pagar. Ganaban y pagaban a cuenta y no se podían ir a otro lado porque debían. Y entonces, pues hubo dos rebeliones, Río Blanco, cosas por el estilo, y empezaron las inquietudes de la gente. Entonces, de pronto aparece una persona ahí por el norte, un riquillo, desde luego, hace el plan de San Luis, la hace en San Antonio, casualmente, en Estados Unidos, y pues las ideas son muy buenas, ¿verdad? El señor Madero, pues, don Porfirio se da cuenta que los rebeldes toman parte del norte y dice, pues es un momento de retirarme, ¿verdad? Y a pesar de haber prometido con el señor Kramer que ya se retiraba, pues se religió, pero ahora sí lo toma en serio y renuncia ante el Congreso y se va a Europa.
pero México creció enormidades por el continuismo, pero continuismo a cambio de ¿qué? De creación de cantidad de caudillos económicos, de gente que tenía tropa y dinero, oligarcas que gobernaban México. En México hubo paz, claro, Porfirio Díaz aplacó a todos, ¿verdad? Sí, pero luego viene el señor Madero y pues hay problemas entre esos caudillos y él trata de negociar con ellos, que se calmen. Y entonces, pues, inevitablemente tenemos un vecino de 3.300 kilómetros y pues intervienen y dicen, oigan, este señor es muy débil y las inversiones americanas van a peligrar. Entonces, pues, junto con el ejército y junto con, no quiero mencionar, porque estoy en Monterrey, otra fuerza muy buena que imperaba siempre, pues este señor, pues es eliminado, matan al presidente de la República y al vicepresidente, y el jefe de la defensa, Huerta, toma el poder, ¿verdad? Y claro, pues enseguida viene una contrarrevolución de dos personas importantes, Álvaro Obregón y Elías Calles, los cuales dicen que la continuidad en México ha dado resultados. Y sí, dio con Porfirio Díaz, pero hay que pensar que tuvimos 1 año, 6 meses de democracia, nada más. Entonces, gana Álvaro Obregón. Y el plan era que ganando Álvaro Obregón entraba Elías Calles, continuismo, y luego Álvaro Obregón, y luego Calles. Digo, es increíble, pero así, pero Álvaro Obregón gana y dice, ¿y por qué no sigo? Pues error garrafal, ¿verdad? Pues al señor ahí lo matan en una comida. Desde luego, pues la culpa fue de una cuestión religiosa, catolicismo, y ese señor lo fusilan. Y casualmente, pues el cuerpo de Álvaro Obregón tenía 16 balas de calibres diferentes, o sea, lo mató todo su gabinete. Entonces, no hay que reelegirse, ¿verdad? Entra Calles, y Calles, pues, gobierna sus años, pero pues se queda picado, ¿verdad? Y sigue la continuidad, y tiene 3 presidentes bajo él, Pascual Ortiz Rubio, y tiene a nuestro señor del norte, el amo de las casas de apuesta, y cosas por el estilo, hasta que dice, pues vamos a elegir a alguien, pues, que sea manejable, y pues ven a Lázaro Cárdenas, ¿no? Pues, este señor es tranquilo y pues lo eligen porque pues en México la gente votaba, pero no elegía al gobierno. Seguimos desde Porfirio Díaz hasta aquí. Entonces, Cárdenas, pues hace una labor que mucha gente dice que es maravillosa. Bueno, aplaca el país, bla, 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 todo lo demás. Y luego, pues entra Ávila Camacho, también, otro continuismo. Y sigue el PRI con 70 años de continuismo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos de problema, porque el continuismo genera una total corrupción que ha venido desde la época de Porfirio Díaz hasta ahorita y no la podemos quitar, aunque el señor que está en la silla dice que ya se acabó, ¿verdad? Ya se acabó. Y es por eso, hay una oligarquía espantosa en México, ¿no? Familias, bueno, de la época de Porfirio Díaz quedaron los Krill, ¿verdad? En Chihuahua, en Puebla quedaron también gente con un poder enorme, que tenían hasta ejércitos privados. Entonces, ¿cómo descomponer esto? ¿Cómo descomponer esto? Pues si uno ve eso, el puntos de vista del señor Manuel López Obrador, pues yo estoy de acuerdo con algunos puntos de vista de él. Sí, hay cosas que de veras tiene toda la razón y hay otras cosas que verdaderamente me espantan, ¿verdad? Me espantan. Pero yo creo que hay que ir a la historia, Julio, porque la realidad, México no ha tenido democracia más que 1 año, 6 meses y en las elecciones del PG. No ha habido. La elección de Felipe Calderón, pues es cuestionadísima porque, pues hombre, tomado al poder, pues se les dio la puntada de quemar los votos en lugar de contar los votos. Sí, yo voté por él y creo en él,
pero ¿por qué demonios que quemaron los votos? Que era una manera de decirle, Peje, cálmate, mira, ahí está la contabilidad. Y claro, llegamos al final del ferrocarril, tenía que ganar la elección Manuel López Obrador, por eso la gente estaba harta. Y aparte, que la gente por política no se quiere meter, porque ya lo dijo un compañero anteriormente, es una actividad sucia. Y veámoslo, si no, elegimos un gobernador aquí en Nuevo León, joven, preparado, con muchos títulos de doctor, en un año, no sé, 3 doctorados, no sé cómo lo han hecho, pero bueno, 3 doctorados, y hay cantidad de cosas. Por ejemplo, el problema del agua ya está resuelto. Díganme cómo. Que yo sepa, no se ha resuelto nada. El estadio de los Tigres ya está, ya lo vamos a construir. Dígame dónde está el proyecto, no hay nada. Hay una bola de cosas que de veras al ciudadano pues lo hacen no meterse en esto, Julio, porque no creemos o sea, en esto. sí, te agradezco el comentario y obviamente tenemos una historia muy complicada, pero regresando al libro, yo confío en que el ciudadano es absolutamente capaz de incidir y tomar decisiones. De hecho, toman decisiones todos los días en la adversidad muchas veces más compleja, mucho más compleja que la que cualquiera de nosotros ha tenido que tener que sortear, y toman decisiones acertadas en el interés de su bienestar, a pesar de todo en su contra. Exactamente. Entonces, yo lo que sugiero es que esa capacidad de tomar decisiones con todo en su contra se traslade a la capacidad de participar en el diálogo sobre el país y les demos la oportunidad de ser parte del andamiaje institucional, porque hasta ahora no lo son, ni lo han sido, ni como están las cosas, ni serán. Y creo que es injusto, así como es totalmente injusto que una empleada doméstica no tenga seguridad social, no tenga un contrato colectivo, no tenga horas de trabajo y la cuidemos mucho porque es de la familia. Pues si es de la familia, dale los 20 días de vacaciones, dale los derechos laborales que tiene cualquier otro empleado. Dale lo de la ley, lo que la ley dice, pues sí, claro. Pero pues no les damos IMSS, no les damos Afore, no les damos Infonavit. ¿Por qué no? Sufren la discriminación racial, de género y laboral. Y están en la casa de todos nosotros con esas 3 discriminaciones todos los días. Todos los días. ¿Por qué no les damos IMSS? ¿Por qué no les damos Infonavit? ¿Por qué no les damos Afore? ¿Por qué no les damos vacaciones como cualquier otra gente que debería tener vacaciones, etcétera, etcétera? Pero ahí están en nuestra casa, 3, 4, 5 de ellas, y el chofer también. Exactamente, sí. Entonces, si no empezamos a hacer las cosas diferentes en el entorno más próximo que tenemos, que es nuestro hogar, porque ellas también son ciudadanas y no las tratamos como ciudadanas. No. Punto. Efectivamente, sí. Tienes toda la razón. Entonces, más allá de la historia, lo que mi libro trata de hacer, porque además hablo de ese ejemplo en el texto, es si queremos tratarnos como ciudadanos iguales, porque en este país no somos ciudadanos iguales, démosle a los ciudadanos de a pie el derecho y la oportunidad de participar en el debate público nacional. Claro, estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Julio, y disculpa, estas cosas me exaltan. Yo a los 86 años, ojalá y tenga la energía y el entusiasmo y la inquietud que tienes tú a la tuya, y esté allá haciendo también maestrías, y la verdad es ejemplar, y al revés, te lo celebro mucho. Muchas gracias.
Rolando, no sé, creo que teníamos hasta las 7:30, ¿correcto? Estamos ya en tiempo, no queremos abusar ya de tu tiempo, Julio. Así que bueno, si quieres, aquí terminamos la charla y te agradecemos que nos hayas acompañado y hayas tenido la paciencia de contestar todas las preguntas y todos los comentarios. Al contrario, el agradecido de verdad soy yo, que me hayan dado la oportunidad de compartir mis ideas y darles mi visión de dónde está el país y de cómo creo que podemos poner un camino distinto que hoy no está en la mesa del debate, digamos, ante la polarización y el conflicto que hay entre líderes y partidos políticos. Así es, y bueno, pues las soluciones, hay que proponer soluciones, pensar un poquito fuera de la caja. Si suenan utópicas, bueno, habría que ver cómo poder hacerlas realidad, y creo que eso es lo que has intentado hacer tú en tu libro, ¿verdad? Y lo estoy pasando a la realidad, de hacer ese ejercicio con estas universidades, de convocar, y encantados de quienes tengan interés en que los vayamos, o sea, encantado de tener una reunión, incluso con los rectores que están participando en esto, para contarles lo que estamos haciendo y que se sumen a este esfuerzo de democracia abierta. Claro que sí. Pues Julio, muchísimas gracias de nuevo por haber estado aquí con nosotros, y quiero también agradecer a todas las personas que se conectaron esta tarde. Los esperamos en la próxima charla, es el 28 de febrero. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Gracias, Julio. Fernando. Gracias, Humberto. Gracias a todos, de verdad. Muy buenas Gracias. ideas, y lo Muchas más gracias. importante desde mi punto de vista es el optimismo que está pero impregnado en todas esas ideas. Creo que de veras que es un mensaje de mucho optimismo, Julio. Y que Yo estoy definitivamente convencido de que podemos hacer las cosas mejor y de que este país puede tener años muy positivos. Sin duda, sin duda. Ojalá, así sea. Bueno, Gracias. muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches Buenas a todos. noches.